el más del 90% en una situación de informalidad, 5% de ellas no tienen contrato. Que no podemos procesar su denuncia porque no sabemos quién ha sido, pero se trata de que averigüen quién ha sido, pues, ¿no? En fin. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la situación de las trabajadoras del hogar en el país. Está en nuestros estudios la vocera de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, Rocío Valencia. Rocío, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, y un saludo a todos tu teleaudiencia. ¿Cuántas trabajadoras del hogar hay en el Perú en este momento y cuál es su condición laboral? Sí, de acuerdo a la última ENAO, habrían más de 420.000 trabajadoras del hogar en la actualidad. El más del 90% en una situación de informalidad, 5% de ellas no tienen contrato. La mayoría de trabajadoras del hogar son migrantes internas, que están ubicadas entre el rango de 30 a 60 años. Hay un porcentaje también, no importante, pero sí de 3% de trabajadoras del hogar menores de edad, lo cual está prohibido. Las trabajadoras del hogar no acceden, por más que existe una ley que así lo promueve, a la seguridad social, o sea, no tienen derecho a salud ni derecho a una pensión, al fondo de pensiones, porque no hay un proceso de formalización, a pesar de que tenemos una ley, la ley 31047, que es una ley de avanzada y que se ha dado hace relativamente poco tiempo. Claro, porque porque yo creo que es importante esto, ¿no? Recordar desde el punto de vista formal de la ley cuáles son los derechos que tiene una trabajadora del hogar. Sí, primero comentar que el Perú es un país que ha ratificado el convenio 189 de la OIT, que es el convenio de los trabajadores y trabajadoras del hogar, que este convenio lo que busca, tiene como objetivo principal, es que las trabajadoras del hogar tengan exactamente los mismos derechos y las mismas condiciones laborables que el resto de trabajadores y de alguna manera así dignificar este sector que ha sido vapuleado durante muchísimos años. Luego el Perú de ratificarlo, que ha ratificado en el 2018, entra en vigor en 2019, en el 2020 se promulga una ley, que es la ley 31047, que equipara los derechos de las trabajadoras del hogar con los derechos de los trabajadores del régimen privado. Eso quiere decir en concreto, que las trabajadoras del hogar tienen derecho a todos los derechos que tiene cualquier persona que goza del régimen privado, es decir, vacaciones 30 días al año, 2 gratificaciones por el sueldo completo, tanto en diciembre como en julio, CTS, si trabajas a tiempo completo, todos los feriados, tu jornada laboral como cualquier otro trabajador, es decir, 48 horas a la semana. 6 días son 48 horas a la semana. 48 horas a la semana, exactamente, ¿no? Entonces, la ley es una ley muy positiva, la ley, como digo, es una ley de avanzada en la región que equipara los derechos, pero ahora tenemos una serie de desafíos para su cumplimiento. Espectacular, el pequeño detalle es que no se cumple. Exactamente. Y no hay cómo supervisar su cumplimiento. Bueno, ahí tenemos como algunas ideas, estamos trabajando como OIT en un proyecto, estamos trabajando muy de la mano con las federaciones de trabajadoras del hogar, con el movimiento de trabajadoras del hogar, que en realidad parte de esta legislación y la ratificación misma del convenio ha sido una conquista de las trabajadoras del hogar. Y bueno, yo diría que como las batallas centrales que hay que dar es, primero que nada, difundir la ley, ¿no? La ley se promulga en plena pandemia, en el 2020, se reglamenta en el 2021, o sea, no es el mejor momento, y realmente hace falta difundirla tanto para que empleadores como trabajadores la conozcan. Creo que también otra cosa que dificulta la formalización, ¿no? Es que hay resistencias de parte de las trabajadoras del hogar, de las propias trabajadoras del hogar y de las empleadoras. Tenemos que ir a la pausa, Rocío, por favor, y regresamos para seguir hablando de este tema que yo creo que es realmente importante. Y solamente voy a introducir el tema para tratarlo luego. Estamos hablando de trabajadoras del hogar y ustedes deben tener alguna cifra aproximada de que viven en casa donde trabajan. En condiciones precarias, con una alimentación distinta a la que se come normalmente en esa casa. Pero uno de los aspectos más graves es separadas de sus hijos, cuando en muchos casos son madres que se tienen que hacer cargo solas de sus hijos, de los que están separados 6 de los 7 días de la semana. ¿Cómo haces para atender a tu hijo en esas condiciones? Eso tiene que ver con los problemas que estamos viviendo como sociedad. De eso vamos a hablar tras la pausa. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz.